Hola, Amanecer Semanal. En esta oportunidad vamos a estar leyendo y estudiando la porción, la Parashá Bo, que se encuentra contenida en el libro de Éxodo Shemot en el capítulo 10. Y esta es una de las porciones más interesantes de toda la Torá, de toda la escritura, porque nos abre un portal maravilloso, energético, que ya les voy a hablar de él. Esta parashá inicia describiendo las últimas 3 plagas de Egipto, ¿verdad? Para que el pueblo de Israel pudiera salir a libertad. Y esta es la energía de la que te estoy hablando. Esta semana contiene una energía de libertad, una energía que está disponible para ti y para mí. ¿Y libertad de qué? Tú me dirás, si yo no estoy en la cárcel. Hay muchas esclavitudes en las cuales estamos, consciente o inconscientemente. Aquellos que tenemos conciencia de alguna esclavitud en algún área de nuestra vida, esta es la semana más importante para ti, porque vas a poder salir a libertad, así como el pueblo de Israel salió a libertad. Podemos hablar, por ejemplo, la esclavitud del alimento, de la comida. Sabes que te hace mal, quizás eres diabético y comes y tienes ansiedad. Ese es un tipo de esclavitud. La esclavitud de ser un empleado de una empresa sabiendo o teniendo en tu cabeza una idea de negocio espectacular, pero eres esclavo de tu empleo, ¿verdad? Pero en estos casos hay que ahondar y profundizar. En realidad la esclavitud no es lo que se ve superficialmente. En el caso de aquella persona que no da el paso para dejar su trabajo, para iniciar su emprendimiento, esto que no le permite hacer esto es el miedo. Pero ¿de dónde surge ese miedo en él? Es un miedo que ha sido transmitido desde pequeño. Pero bueno, no vamos a hablar esto específicamente, pero sí les quiero hablar de que es ese miedo, es esa raíz que esta semana puede romperse, la raíz del miedo. Y así hay muchos ejemplos de esclavitudes en las cuales el miedo nos detiene, no nos permite avanzar. Podemos poner también el ejemplo de una pareja, de un matrimonio. Tienen conflictos, tienen crisis, el hombre quizás es infiel, la mujer es infiel, no sé, hay muchos tipos de problemáticas que se pueden presentar en una pareja, en un matrimonio. Y resulta que decidieron divorciarse, se divorcian. Es decir, la puerta de la cárcel se abrió, la persona salió a libertad por el divorcio, pero verdaderamente es libre esa persona. Si esa persona se separa creyendo que esa es la solución para dejar de ser esclavo de una relación tóxica, significa que al salir tienes que estar en paz con esa persona, tienes que sentirte bien, en paz, tranquilo. Pero si no, te has divorciado y sigues peleando por la manutención de los hijos, sigues peleando por cualquier motivo, sigues esclavo. Lo que hiciste fue cambiar de esclavitud. Entonces, ahí es donde vamos. Esta semana es crucial para cualquier tipo de esclavitud en la que estemos viviendo. Vamos a salir, pero vamos a encontrar el camino de por qué estamos esclavizados, por qué seguimos de alguna manera acomodados. Y tú me dirás, no, yo no estoy cómodo con esta esclavitud, entonces vamos a salir. O tú me dirás, no, yo no soy esclavo de nada. Ese es el que es inconsciente. Analiza qué tipo de esclavitud tienes y el estudiar esta porción, esta parashá, te va a abrir, te va a permitir ver muchas cosas que quizás no estás viendo. Vamos a iniciar ya con el estudio. Y la palabra bo en hebreo significa ven. Y aquí es donde Dios le dice a Moshe, ven, bo, a lo de Paró, ¿verdad? Esta es la primera frase que está escrita en la escritura. Y dice, la explicación es la siguiente. Anteriormente, Moshe se había encontrado con Paró en distintos lugares con el faraón para decirle, advertirle de que deje salir al pueblo de Israel, ¿verdad? Y Paró, terco, no quería hacerlo.
Muy bien, dice, pero ahora, en esta porción, en las 3 últimas plagas, Dios le dice a Moshe, ven. ¿Qué le está diciendo? Porque, ok, en esta ocasión, Dios le dice que debía ir al palacio del faraón, ¿verdad? A lo que Moshe sintió mucho temor. Entonces, Dios lo que le quiere decir con ven es ven conmigo, yo te voy a acompañar. Muy bien. En el Zohar nos habla acerca de este tema y nos dice lo siguiente. Dios le dice a Moshe, esto está escrito, ¿no? Ven al faraón porque yo he endurecido su corazón. Nosotros sabemos desde el principio de todas las plagas que son enviadas por Dios, que Dios mismo endureció el corazón, dice la escritura literalmente, endureció el corazón del faraón para que no deje salir a su pueblo. Hay una explicación mística, profunda de esto, más adelante se las contaré. Bueno, Rabbi Judá comenzó aquí con el versículo, bienaventurado es el pueblo que conoce el sonido regocijante, ellos andarán en la luz de tu rostro. Qué importante es que cualquier hombre ande en caminos de justicia, porque Dios, o sea, si un hombre anda o intenta corregirse a sí mismo, andar siempre por senderos de bien, no hacer juicio, tratar siempre de perfeccionarse, entonces Dios lo protege, lo cuida, lo guarda, ¿verdad? Y este hombre triunfa sobre las acusaciones, tanto en la tierra como en el cielo. Porque así como hay acusadores aquí en la tierra, hay acusadores arriba. Rabbi Hillá le dijo, le preguntó al anterior que estaba hablando, le dice, bueno, pero ¿por qué ha de necesitar el hombre un ángel para que interceda por él? Miren eso. ¿Acaso no está escrito, el Señor, Dios, será tu confianza y guardará tu pie de ser tomado? El Señor te guardará de todo mal. Bueno, si esto está escrito, ¿por qué el hombre necesita algún ángel intercesor? Pues efectivamente, Dios mismo ve todo lo que nosotros hacemos aquí abajo. Eso está claro, eso ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Puede un hombre ocultarse de Dios? No, es imposible. Aquí vamos a hablar de 2 aspectos importantes, y es que el día de Año Nuevo, que es Rosh Hashanah en hebreo, y que es el día del juicio, hay ángeles intercesores y ángeles acusadores, quien a la cabeza es Satán. Entonces, ¿qué sucede? Satán quiere acusarnos de todo, va a donde Dios el día del juicio, que es el día de Año Nuevo, y le cuenta todo lo malo que nosotros hemos hecho. ¿Cómo así? Satán está designado por Dios para acusarnos de nuestros propios pecados, de todo lo que hemos hecho. Esa idea de que hay un diablo que hace esto, que hace lo otro, no. Él solamente nos acusa de nuestras propias faltas. Ok, si hay un juicio contra nosotros, es porque nosotros nos lo hemos buscado. Y entonces entran los ángeles intercesores, que son los que dicen, no, espérate, este hombre también hizo esto, hizo caridad, ayudó a tal persona, dio consejo, fue amable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se coloca o se pesa en una balanza todas las acciones del hombre. Y aun cuando nos equivoquemos, aun cuando tengamos acciones negativas, malas, siempre va a haber un juicio que se ablanda por los ángeles intercesores. No te canses de hacer no te canses de hacer el bien, porque el mal que has hecho igual tiene su consecuencia, y hay un acusador que nos acusa en el cielo. Entonces, miren esto. Judá respondió con respecto a este tema: esto es verdad, pero también está escrito que Satán dijo, pero tiende tu mano y toca su hueso y su carne. Aquí se está refiriendo a la historia de Job, que todos conocemos, ya vamos para allá. Dice, y Dios dijo a Satán, y tú me persuades contra él, contra Job. Lo que prueba que se dio a los poderes del otro lado de la oscuridad permiso para que pudiesen levantarse contra el hombre.
por causa, ojo, esto es importante, por causa de los actos que efectuó en este mundo. No somos inocentes, nos van a acusar por nuestros propios actos. Muy bien. Rabí Eleazar discurrió entonces sobre el versículo: y hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a estar ante el Señor, y entre ellos vino Satán. Bueno, este día era el día de Año Nuevo, ya lo dije anteriormente, en el cual Dios juzga al mundo. Los hijos de Dios, ojo, esta es la explicación del Zohar, son los seres superiores designados para vigilar las acciones de la humanidad. Y nosotros pensamos que los hijos de Dios, cuando leemos, somos nosotros. No. Muy bien. La expresión estar ante el Señor es paralela al versículo: todos los ejércitos del cielo de pie junto a él, a su mano derecha y a su mano izquierda. Sabemos que el lado derecho significa Hesed, que es amor y bondad, y el lado izquierdo es Geburah, que es rigor. Muy bien. Sigamos. Muy bien. Ya les hablé de Job y recordemos esta historia. Satán va delante de Dios a decirle, Dios le dice a Satán, aquí la historia es de este modo. Dios le dice a Satán: ¿has considerado a mi hijo Job, que no hay nadie como él en la tierra? ¿Por qué hace Dios esto? En el día del juicio, Dios lo que hace es distraer a Satán de la atención, de la acusación de los hombres, ¿verdad? Y en el caso de Job, lo distrae porque aquí, miren, esta no es la explicación de siempre o la que nos han enseñado la mayoría de religiones. Aquí hay una explicación muy clara de por qué a Job le tocó vivir esta prueba tan dura. Miren. Momento. Perdónenme, que no lo encuentro. Un minuto. Ok. Satán se ocupa con Job cuando Dios le dice: ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Por qué se ocupa en esto? Porque tenía un cargo contra Abraham por haber traído como sacrificio un animal en vez de Isaac. ¿Se acuerdan la historia cuando Dios le ordena a Abraham hacer un sacrificio y que sacrifique a su propio hijo, y que al final sacrifica un animal porque Dios le dice que no lo mate, porque encuentra ese amor y esa obediencia ante Dios? Muy bien, entonces Satán tiene un cargo contra él porque fue una transacción ilegal. Desde el tiempo en que Isaac fue salvado y un animal lo reemplazó como sacrificio, Dios designó para Satán otra rama de la familia de Abraham, para que pudiese acusar los descendientes paganos de su hermano Nahor, la familia de Uz, y Job era del país de Uz. Miren esto: Job fue uno de los consejeros cercanos del faraón de Paró. ¿Sabían eso? Bueno. Y cuando el faraón dijo o decidió exterminar a los israelitas, Job le dijo: no los mates, pero toma sus posesiones y somete sus cuerpos a trabajo severo. Entonces Dios dijo: mientras tú vivas, serás juzgado según tus propios juicios. Miren qué importante y qué delicado es el tema del juicio, es el tema de lo que hablamos, es el tema de lo que sentimos en nuestro corazón o lo que nos permitimos sentir, pensar y hablar. Esto es una cadena. No somos, no es fácil no sentir un impacto, una emoción negativa, no es fácil, pero hay que trabajar en que ese impacto se desaparezca o si no esté, lo más pronto posible, porque ese impacto se convierte en una emoción negativa que llega a la mente y la mente empieza a procesar ideas negativas que salen por nuestra boca de una manera negativa y crean una realidad que no queremos vivir. Entonces, ojo con los juicios, ojo con lo que sale de tu boca, ojo con pensar mal del otro sin saber, y mucho menos no solo pensarlo sino hablarlo. Ojo con el juicio. Repito, mientras tú vivas serás juzgado según tus propios juicios. Es decir, Job
recibió esto? Porque él lo había determinado de alguna manera, aunque decidió no, le aconsejó al faraón que no matara a los israelitas. Esto se le devolvió igualito. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Satán: está bien, toca sus bienes, toca su familia, toca todo, pero no lo mates. Muy bien. Seguimos. Pero la historia termina muy bien. Satán pensó que Job, después de toda esa desgracia que le ocurrió, iba a maldecir a Dios. O en realidad sí lo hizo, porque no lo hizo con los labios, pero sí lo hizo con su mente. Pero no fue tan grave o llegó a tal límite de ligarse al otro lado. ¿Qué es el otro lado de la oscuridad? Es decir, Satán perdió de alguna manera, porque a pesar de todo lo que le sucedió a Job, Job no se ligó al lado de la oscuridad. Entonces Dios, su postrer estado fue mejor, dice la Escritura, y Dios le dio el doble a Job. Bueno, muy bien. Seguimos. La Escritura más adelante dice: en el 10º día de este mes tomarán para ellos un cordero. Esta es una orden que Dios indica en esta historia. Dice: ¿y por qué el cordero debía ser atado el 10º día y matado en el 14º? Según Rabí Abba en el Zohar, los 4 días correspondían a los 400 años que Israel estuvo sometido al poder de Egipto. ¿Y por qué el sacrificio se efectuaba en la noche? Es otra pregunta. Porque ese es el tiempo en que el juicio predomina arriba y abajo. Y también porque fue en ese tiempo, entre las noches, que a Abraham, miren esto, le fueron predichos los exilios de Israel. Ojo con esto. Cuando el sol bajaba, un sueño profundo, dice la Escritura, se posó sobre Abraham. Y he aquí, escuchen esto con mucha atención. Y he aquí que se posó sobre él un horror, subrayen esta palabra, de gran oscuridad. Horror significa una corona superior que representa a Egipto. Oscuridad es una segunda corona que representa a Babilonia. Y grande se refiere al exilio edomita romano, que hubo de ser el más duro de todos. Estos han sido los 3 exilios por los que ha pasado Israel, el pueblo de Israel, las almas de Israel que han sido exiliadas por todo el mundo. Muy bien. Los israelitas no salieron de Egipto hasta que hubieron sido anulados todos los poderes y principados superiores que eran enemigos de Israel. Y cuando acontecieron estas cosas, el pueblo fue liberado de su dominación y traído bajo el sagrado y celestial dominio del Santo bendito sea, y se unió a él y a él solamente. ¿Qué es Israel? ¿Quiénes son Israel? Son esas almas que somos nosotros. Nosotros los que estamos despertando, los que tenemos deseo de adhesión con el ser superior, con la luz infinita del universo, los que tenemos sed de conocer la verdad, los que necesitamos conectarnos. Esos son los que estamos despertando de este sueño, de esta Matrix. Eso es Israel. Tú y yo somos Israel. Muy bien. En el capítulo 2, en el versículo 2, dice: esta luna nueva será para ustedes cabeza de mes, que es el mes de Nisan. Será para ustedes el primero de los meses del año, ¿verdad? Este primer mes, que es Nisan, y fue la primera orden que se le dio al pueblo de conformar un calendario que iniciaba con la luna nueva, que era el primer día de cada mes, y se iba a contar a partir de ahí. Dice: ¿por qué fue en este tiempo que se da esta orden? Dice: para que tuviésemos siempre presente la gran epopeya, pues entonces los meses quedarían vinculados a este episodio. Ejemplo, el primer mes desde el Éxodo, el segundo mes desde el Éxodo, ¿verdad? El calendario hebreo es básicamente lunar, tiene 354 días contra 365 del calendario solar. Para salvar esta diferencia, cada 2 o 3 años, el año hebreo contempla
un mes adicional. Es decir, que un año puede ser de 13 meses. La Torá, en uno de sus comentarios, habla acerca del cordero. Dice que ¿por qué Dios ordenó a los israelitas sacrificar un cordero? Porque el cordero era el fetiche de los egipcios. Por esto Dios ordenó que se tomasen el animal el día 10 de Nisan para tenerlo expuesto, para demostrar, ¿verdad? Y faenarlo 4 días después. ¿Por qué? Para que los egipcios vieran que Israel se disponía a sacrificar nada más y nada menos que su ídolo. Y por eso ordenó asarlo así completo, para que verdaderamente se pudiera ver que era este animal. Bueno, ya estamos terminando. Ok, lo que les dije al principio que es bien importante y una de lo más interesante de esto, ¿por qué Dios endureció el corazón del faraón para que no dejara salir al pueblo de Israel? Todos nos preguntamos esto. Bueno, si Dios endureció el corazón del faraón, ¿por qué lo juzga si él no tuvo libre albedrío? ¿Por qué juzga algo que Dios mismo hizo? Es muy extraño, ¿verdad? Muy bien. Porque al haber dicho, ¿quién es ese Dios para que yo le obedezca? El faraón negó la autoridad divina y por eso Dios le quitó el libre albedrío para demostrar que el faraón que presumía de deidad, o sea que era un Dios, se presumía de Dios, no tenía autoridad ni siquiera sobre sí mismo. Según otras opiniones, Dios no lo privó de su libre albedrío, tan solo le dificultó el arrepentimiento. Bueno, conclusión, esta es una semana de liberación, de libertad. Solo si tú decides introducirte en este río, ¿qué va a suceder cuando tú te dispongas? Te va a llegar la luz de todo aquello que necesitas saber para poder tomar la decisión de salir a libertad. Si necesitas limpiar tu camino, tu percepción de lo que has vivido. Muchas veces tenemos la dualidad del bien y del mal, porque consideramos que algo es bueno o es malo. Y resulta que no existe la dualidad, todo es uno. ¿Para qué existen las situaciones difíciles en nuestra vida? Para que aprendamos una lección. ¿Para qué la gente se enferma? Para aprender una lección. Nuestra alma tiene sed de recordar y aprender todo lo que ya sabemos, para corregirnos a nosotros mismos. Y nos manda luces como para despertarnos. La enfermedad es para despertarte. Las crisis son para despertarte. Pero es importante que entiendas que la salida de la cárcel no tiene que ser solo física, sino mental. Tienes que salir de tu cárcel en la mente. Miren, algo que se me olvidó decirles. Bo, que significa ven, que le dice Dios a Moshe, ven a lo de Paró. En realidad lo que está diciéndole a Moshe es el momento, ha llegado el momento de que vengas a luchar contra el faraón aquí arriba en las esferas superiores. La lucha física se tiene que dar porque tiene que haber una intención, tiene que haber un acto físico. Para que se dé arriba tiene que darse abajo primero. Para que tú encuentres ayuda divina tienes que dar el paso tú primero, tienes que decidir arrepentirte, tienes que decidir cambiar tus malos pasos y entonces recibirás ayuda divina e iluminación. Entonces se libró una lucha en lo físico. Ya llegaba el momento en que Dios le dijo, ven, sube, vamos a librar esta pelea metafísica. Y entonces van a salir a libertad el pueblo de Israel, tú y yo, si así lo decidimos. Sumérgete en esta energía hermosa que hay en esta semana. Así que te mando un gran abrazo y espérame la próxima semana. Chao, chao.